¿Qué onda? Pues hoy estamos en la exposición Sur y Sur del maestro Guillermo Holguín, y como vemos es una exposición después de 30 años de haber estado en Juchitán, y vemos que es una exposición bastante vasta. Tiene grabados, tiene pintura y tiene serigrafía. Bueno, aquí vemos ese es su estilo particular, que sería como el reconocible de la Escuela Oaxaqueña de Arte, donde vemos algunas siluetas o algunas formas de representar animales y plantas, pero de una manera bastante gestual y enriquecedora, que se aleja, por así decirlo, de la representación botánica o ilustrativa, pero nos sigue permitiendo reconocer la belleza en ese entorno. Y esa es una de las características que le interesa mucho al maestro Guillermo Holguín, como platicaba hace unos días con el director de la Casa de la Cultura, que a él me pareció fascinante, pero a la vez un poco nostálgico, el hecho que él, a través de algunos textos o de algunas representaciones, como que les devuelve la importancia, ¿no? Les devuelve el poder sobre su humanidad, como una especie de nuevo simbolismo donde reconoce su humanidad como con ciertos límites, y a la naturaleza, a la manera de Kant, la sublima, pero como que lo mantiene dentro del aspecto cultural específicamente, aunque sabemos que la naturaleza existe en sí misma, pero bueno, nosotros la dotamos de importancia y en este momento de derechos. Vemos, por ejemplo, esto es una de sus técnicas predilectas y por las que también Oaxaca ha sido pues respetada en el ámbito cultural, por las fotografías que son muy bonitas o que recurren a estos paisajes pues atemporales, atípicos, y que son intervenidos con dibujo, normalmente esgrafiado o con una placa de metal. Aquí vemos una especie de estilización de un venado que ¿cómo se llama? Que tiene sabemos que dentro de la cultura de la caza, entre más puntas tenga un venado, es más importante y valioso. Y dentro de la mitología de algunos pueblos, entre más puntas también se le venera como mayor imposibilidad de la presencia humana como ser mitológico, ¿no? Hasta en algunas como sociedades se les acostumbra colgar alguna especie de manta o de mandatos para poder como glorificar o pedirle favores a este ente de la naturaleza. Aquí vemos que nos muestra un venado que no ha sido flechado, pero que sí voltea con cierta ironía, con ese instinto mortífero, ¿no? Y que pareciera un dibujo positivo, pero creo que es una fotografía, o si habrá hecho el dibujo positivo, no lo sé, parece que no. Creo que es una fotografía donde él intervino. Vemos aquí también la técnica, que es este achurado propio de la serigrafía, pero bueno, donde nos muestra una imagen por el origen del maestro, que tiene este origen extranjero y mexicano, como que tiene ese matiz sus imágenes, ¿no? Como que nos hablan de otros entornos, pero que a través de la naturaleza se relacionan con lo local, con lo estatal, ¿no? Y bueno, aquí vemos otra vez cómo interviene, tal vez con una tinta, con un barniz, le configura una especie de cabeza de macho cabrío a una persona que está parada sobre un elefante gigantesco. Y aquí vemos unas vísceras, ese es un díptico bellamente enmarcado. Veíamos también que la Casa de la Cultura, por así decirlo, pues ya tiene una especie de cumbre, ¿no? Del estándar en su marquetería, en su forma de
mostrar las piezas. Y bueno, esta no es la excepción. Según tengo entendido que en la Casa de la Cultura fueron los que le ayudaron para enmarcarlas, aunque ya él no los hará saber. Bueno, aquí vemos vísceras de muchas reses o chivos. Y bueno, aquí las pieles curtiéndose o posibles chicharrones, el velador. Aquí vemos también como este paisaje de patio donde se están secando las carnes y las pieles, pero que él también interviene de una forma bastante azarosa y se llama la matanza. Él nos lo muestra tal vez de una forma bastante caótica, pero sabemos que es un proceso súper interiorizado y donde la gente que la practica también se va vinculando a este tipo de estética, ¿no? Que está relacionado con el gore o con la crueldad. Pues la gente que son matanceros y sus familias pues están súper habituados a convivir con cabezas desolladas, con ojos, con tripas. Aquí vemos una más. Parece que al maestro le interesa lo abyecto, los fluidos, lo interno, lo que no se ve, le gusta sacarlo y mostrarlo, ¿no? Bueno, aquí vemos que al señor que está aquí lo hace una especie de flor, y esa especie de flor nos está dejando ver su polen, que son todas estas bolsas. Y bueno, es interesante que él también agrega en la placa, permite ese tipo de textura, la conserva. Y bueno, todos estos parámetros de grises para imprimir, lo que nos habla de una profesionalidad y nos muestra parte de su método. Aquí vemos ya una fotografía histórica de él cuando estaba haciendo alguna pieza por ahí, muy joven, cabello negro, y bueno, con algunos otros personajes. Aquí regresamos a este gran grabado que les decía. Vemos como una especie de circo, de carrusel, pero con las escaleras dirigiéndose al cielo. Y bueno, los camarones, la señora con alas, un helicóptero, un avión o una especie de ciervo, de cervatillo, o sea, como una especie de trópico, pero un trópico fantasioso, ¿no? Y bueno, yo creo que esta sería como también de las piezas predilectas, una pieza bastante bonita, al estilo pues muy gestual, muy también como de Ensor, del maestro Toledo, de Sergio Hernández, de muchos otros artistas que les interesa como gestualizar a través de los trazos rápidos una escena, pero también nos muestra como una especie de escena de lo pagano, ¿no? Porque vemos a este macho cabrío que está como de espaldas planas y mostrándonos pues un miembro flácido, pero también hay una especie de mesa, ¿no? Donde están como la comida, la bebida, una especie de enramada, los signos estos de la iglesia, el ave. Y bueno, es interesante también como pensar qué nos está diciendo el maestro a través de esta imagen, si se trata de una infidelidad o si se trata únicamente de una noche de locura, de arrebato, donde esta pareja pues está teniendo como relaciones, está haciendo el amor, pero a través de esta, al posicionar al macho cabrío dentro de la escena, también como que lo vuelve algo instintivo o algo bestial, pues no, como si hubiera algo arrebatado, como algo donde la razón no cabe y se deja llevar a la pasión, pues, ¿no? Es interesante también que nos deja ver como copalera, lo que intuye que hay una creación de un espacio que no se ve como algo negativo o maligno, sino más bien como una evocación de la furia, del poder, de lo violento del acto en sí, pero como dentro de una estructura lógica, pues, ¿no? Muy interesante. Aquí vemos una serie de personajes. El rey, también súper esbozado con líneas. Vemos que le dedica tal vez al azúcar, una exploración de los grises para coronarlo.
cortejo. Habíamos que al maestro le interesa mucho como los rituales que tiene la naturaleza para comunicarse consigo mismo, y bueno, los representa, ¿no? En este caso como esqueletizados. Aquí vemos a la luciérnaga. La luciérnaga esta vez no es la otra luciérnaga, ¿no? No nos la muestra como bellamente, o no bellamente, pero bueno, sí bonita, con sus, pues precisamente sus alitas, y en esta noche de tonos azules y con ese verde incandescente, sino más bien con esa propiedad de iluminar el espacio, pero siendo como ese insecto con una estética que no ha sido privilegiada históricamente, pero que el maestro reconoce como bella, ¿no? El cura, esto sí es un retrato bastante distinto, porque parece que es un cura que se está tirando un clavado o está dando un brinco, y también resuelto con dibujo en positivo, ¿no? Vemos que el fondo lo deja texturizado, y que lo que más que ser un cura es como un obispo, ¿no? Porque tiene este gorrito que tiene un nombre específico, pero no recuerdo cuál es. Esta escena como que lo pensé mucho si se las mostraba o no, por el simple hecho de, a pesar de que es una como acuerdo social donde esta mujer luchadora está peleando con este boxeador, o eso quiero creer, pues también como que sigue hablando de una violencia hacia un grupo minoritario, pues, ¿no? Y donde se pueden como poner muchos temas a discusión, ¿no? El tema del poder, de la igualdad, de pues los cuidados, los roles, pero vemos que el maestro hace una reflexión acerca de las proporciones. ¿Qué tanta fuerza puede tener un hombrecito chiquitito con una mujer muy grande, si históricamente el hombre ha desarrollado más sus cualidades físicas, pero por raciocinio lo equivalentas y luego lo compensas y se hace algo justo, pues, ¿no? Como que nos hace reflexionar así de que no tiene que ver con cuestiones lingüísticas, sino con condiciones materiales, adecuar la competencia. Es un retrato también muy bello. Vemos que es bastante gestual, le interesa mucho la mancha, el registro, la huella, y cómo se esboza pues los gestos de esta persona, que en este caso es él mismo, ¿no? Aquí vemos también como que esta serie de aves. Vemos también como en el dibujo positivo y en las líneas se va configurando una especie de nido, un ave que está ahí como tendida, acostada, y bueno, también él soluciona como esto oscuro, pues, ¿no? de la personalidad, resuelta con un ámbito natural. Este es un ave, estas que viven en los ríos, que tienen el pico súper largo, y que bueno, que vemos que en esta ocasión está con una silueta femenina, en este caso de la mitad para abajo, por lo que hablamos de una especie de sexualización, aunque a la vez en este piquito se parecería más al miembro de un cerdo, de un marrano, pues, ¿no? Que es súper larguito y que pretende conquistar o invadir los genitales femeninos. Una bella pieza también. La obra del maestro también se reconoce mucho por su poeticidad, ¿no? Todos estos espacios en blanco que deja, todas estas insinuaciones que hace, pues a final de cuentas, más allá de contener una narrativa que sí la tiene, nos evoca, pues, no es como muy precisamente poético, ¿no? Como que muchas cosas a la imaginación. Aquí vemos también como que aspectos que tienen cierta como característica macabra, pues, ¿no? Como esta ave gigantesca, súper gorda, que tiene una especie de báculo sobre un macho cabrío otra vez, pues, ¿no? Como súper gigantesco sus cuernos, y vemos cómo va pasando ciertas sillitas, las esquematizaciones de los árboles, de los peces, que hacen a la vez elementos visuales o texturas visuales en la composición, y no tanto una representación que sí podría ser de un espacio geográfico, pues, ¿no?
Entonces como nos habla como que de un trayecto, como de una fiesta, de un hecho interesante, pero sí, no sé si perciben esa oscuridad, pues, ¿no? Aquí vemos un poco más lo que le decía. Es un dibujo muy bonito porque es como dibujo lineal, un toro cebú y un conejito. Vemos que el conejito tiene el miembro erecto y el cebú parece que lo acaba de ensartar, pero en una rama. Y luego hay una especie de flor de diente de león que está como contemplando y compartiendo la escena. Y bueno, vemos esta pequeño astro que hace a la vez referencia a un espacio. Y bueno, toda esta textura que el maestro recrea para generar una especie de base a la imagen, ¿no? Que también es como una especie de provocación a una mirada, que se detenga, que precise ese momento para poder darle como cierta credibilidad a la imagen. Bueno, aquí volvemos a ver las fotografías intervenidas con dibujo. Vemos que al maestro le interesa mucho el garabato, como mucho el dibujo al azar, como mucho la impronta para generar como personajes o texturas y así dotar de significado a la imagen. Aquí ya vemos personajes más concretos que están como dialogando sobre un valle y dice cigarro suelto. Entonces es una persona, una especie de ser que lleva a otro ser encima, que nos recuerda a una especie de monstruo. Está comprando cigarros y haciendo referencia a estos niños, a estas infancias que en las comunidades es natural y es lógico, es válido, empiecen a aportar a la casa de alguna manera metodológica. Bueno, es un dibujo diferente, vemos que hay muchas manchas, una especie de, dice ácido directo, vemos que hay como manchas donde lo interesante es que no controla como la extensión de la mancha, pero sí hay una especie de proximidad o de intuición. Uno que vimos que le interesó más generar como una especie de textura donde combina elementos geométricos con letras y bueno, se hace una especie de follaje que nos sigue remitiendo a la naturaleza y a la paleta de colores en esta parte del mundo, ¿no? Dice Afternoon of the Elephant Man. Bueno, aquí vemos un dibujo bastante bonito. Yo me atrevería a pensar hasta para una invitación de boda o para una imagen que reconcilie el amor, que lo evoque, pero también como aceptando que hay otras personas que son parte de la historia, pero no precisamente la agradable o la que nos interesa escuchar, ¿no? Bueno, que aparece la barca, los seres estos negros que tienen en sus manos una especie de juegos de artificio donde los mueven de una manera súper ágil y bueno, también todas estas texturas creadas de manera asimétrica que generan ese equilibrio, pero bueno, también se van superponiendo y generando otra especie de composiciones, ¿no? Muy como azaroso, pero definitivamente combinan y también pues son bellas, ¿no? Estos también son un poco los dibujos que hacen como icónica la imagen del maestro Guillermo Holguín, y son estas donde mucho espacio no está intervenido y con algunos pocos elementos pues se crea esa narratividad, pues, ¿no? Aquí vemos otra de las piezas que serían como muy valuadas de él, con estos grandes elementos, con estas grandes como especies marinas, en este caso una serpiente, pero monumental, ¿no? Y bueno, también esas esquematizaciones de la figura femenina, las palmeras, el trópico, pero muy alejadas, por ejemplo, a la palmera que le acaba de caer un rayo y se está incendiando, ¿no? Estas como que evocan cierta pasividad, cierta tranquilidad, como cierto primitivismo, pero no desde su aspecto caótico de la naturaleza, sino cuando está en paz, pues, ¿no? Entonces una imagen muy bella.
el cebú, la persona y el cactus gigante. Esos cactus también, como dato específico, llegan a vivir cientos de años. Y bueno, vemos que también el maestro genera texturas que parecieran como descontextualizadas, pero bueno, crea una riqueza en la imagen, pues, ¿no? Aquí vemos otro contraste simultáneo de medio abajo de estas plantas con el fondo y estas texturas generadas también para enriquecer la imagen, pero vemos que se superponen, pues, ¿no? Y bueno, hay una especie de blanco, de gris, de negro, está jugando como esto de escala de grises, pero como figuras muy definidas. Y vemos otra vez al ave incurriendo o recorriendo la geografía femenina. También el maestro es muy como allegado a los paisajes de la playa o marítimos. Y bueno, aquí vemos una especie de aproximación a un paisaje marítimo precisamente, donde hay un cerro, un mar y muchas nubes, una pequeña cabaña. Es como que también de los pocos ejercicios donde el maestro logra como concentrarse y trabajar mucho en un pequeño espacio en lugar de abarcar toda la composición, aunque ya lo ha hecho previamente, pero de manera más gestual, ¿no? Aquí vemos también otra vez el ave haciendo el amor con una figura femenina. Y bueno, nos decía él que simbólicamente el ave es como la libertad, pero también podríamos leerlo como la juventud, pues, ¿no? Como esa atracción instintiva por lo terso de la piel, de la espalda, que tiene unos vellitos muy chiquititos, por esa frescura. Aquí vemos unos calamares, una ballena, otra mujer. Bueno, aquí podríamos decir que es este símbolo como el pulpo que le hace sexo oral a la mujer. Aquí el maestro trajo ahora un calamar, a un pulpo gigante que pelea con esta ballena para poseer y hacerle el amor a esta dama en medio de un mar caótico o un mar abierto, ¿no? Vemos que también él suelta, no trata de controlar por absoluto la mancha, sino más bien a través de la mancha va generando texturas y él va apropiándose y va enriqueciendo la imagen con todos esos accidentes que suceden y que muy seguramente trabajó en diferentes momentos para poder esperar que algunos sanaran y luego continuar, ¿no? Aquí vemos una imagen, pero que no puedo enfocar de manera muy hábil por la cámara. A ver qué pasa aquí. Tengo que acercarme muchísimo. Y vemos este dibujo, también bastante suelto, muy al estilo del garabato. Y posiblemente sea un árbol o una corona, un personaje. Este también como que es de las imágenes más iconográficas del maestro, con estos súper espacios, súper amplios, súper grandes, con esta evocación de la fauna marina. Y bueno, aquí vemos que se repite la cabaña, pero en esta ocasión con un mar dorado y una ballena muerta, ¿no? Vamos a pararnos poquito porque son muchas piezas, aunque espero que el maestro no se ofenda por el tiempo que le dedicó a su exposición Sur y Sur, Guillermo Holguín, 30 años en la Casa de la Cultura de Juchitán. Esta también sería una de sus imágenes icónicas. Vemos al calamar, vemos a la mujer que se posa sobre la flor y vemos otra vez al ave. Vemos que aquí hay una especie de lienzo donde le gusta, está intervenido con otros elementos,
propios de las artes, que es la fotografía, pero vemos que este lienzo tiene este contorno bastante matizado por el tiempo y que al maestro le interesa como especie de mensaje en la botella, como mapa descubierto, como una especie de lienzo que el tiempo ha erosionado y que sigue mostrándonos su belleza, ¿no? Vemos también que hay como que elementos inconvexos. El maestro no le interesa en sí mismo crear una especie de contraste simultáneo que represente la realidad tal cual, pero sí cada elemento visual se va distinguiendo en esta pieza con un material específico, lo cual lo haría una pieza técnica mixta. Y bueno, es como estos velos que recrean el espacio íntimo, pero a través de elementos de la vegetación y la fauna, pues, ¿no? Como regresándole esta dignidad o intercambiando estos espacios entre la civilización y la naturaleza. Lo cual nos podría hablar como que otra vez de esa, como que al ser humano se le ha ubicado culturalmente con los instintivos primitivos reconocibles en los animales, pero más bien el maestro nos dice, seguimos siendo animales, pero nos civilizamos cuando nos entendemos con otras personas, pero porque así lo hemos decidido hacer, no porque así seamos en realidad somos animales, pues, ¿no? Bueno, aquí vemos también otra especie que se acerca más como a la decoración, que tiene que ver más con una vasija y una esquematización, una simplicidad de un ave. Muy bonita, por cierto, y este tipo de dibujo gestual creo que también es algo que tiene mucho que seguir viendo, se tiene que seguir mucho que seguir haciendo, porque más allá de la representación específica o científica, estas imágenes nos siguen evocando lo mismo, pero de una manera muy personal, muy íntima. Esta es una pieza que también me gusta mucho porque es una silueta femenina y vemos como el dibujo en positivo de un animal que posiblemente tiene dos cabezas, la de un cocodrilo y la de un ave, están como sirviendo de respaldo o de escenario para que esta persona haya sido decapitada o descabezada. Habría que preguntarnos por qué al maestro le interesaría representar a una mujer decapitada, y creo que es la única en este entendido, pero bueno, vemos que también tiene muchas texturas en los diferentes colores. El elemento del animal también tiene textura y bueno, el cuerpo está resuelto de una sola línea y de manera muy bella, aunque una situación desafortunada. Aquí vemos también a otro pato pichichi, que nos parece estos patos que se meten en los mares que han sido contaminados por petróleo. Pero bueno, aquí vemos que está como que esa especie de patios donde están los matanceros y solo hay algunas varas secas que no nos dejan ver a las jaivas y a las almejas y a los ostiones que habitan en esas arenas, los camarones. Vemos que es un cielo muy dramático. El maestro también corresponde como más o menos a la escuela de la maestra Graciela Iturbide, que les tocó vivir en ese contexto histórico donde todavía no había mucha luz, donde había como que una especie de México rural y donde había como esta especie de dramatismo, ¿no?, social, como estas grandes escenas de las personas conviviendo, pero de una manera que parece una realidad que parece golpearnos. Aquí vemos más dibujo suelto. Parece que al maestro le gusta una especie de dripping o de arrastre con el pincel, pero para configurar estas imágenes. Bueno, este es un gran óleo que el maestro hizo en específico para esta clase. Y bueno, aquí vemos un texto que recuperó de Román Cortázar. Utilizó como que colores metálicos. Vemos que es una pieza bastante grande.
Yo creo que mide como unos 2,5 metros por 2,5 metros. Y vemos que también está esta especie de horizonte, pero en este como territorio deshabitado, pero donde convergen lo instintivo con la cultura, y vemos una cultura que se ha identificado también con los valores estéticos de la naturaleza, y esta naturaleza que no siempre es transgresora, sino que también a veces reconoce al ser humano como parte de sí y le da curiosidad por conocerla, aunque por sus arrebatos más instintivos nos provoque terror y miedo su cercanía, como en este caso el de las hienas. Y bueno, este árbol también es típico del maestro, como esta especie de árboles secos que tienen una especie de palma. Bueno, él recurre mucho a eso en su obra para poder hablarnos de la naturaleza como él la concibe. Bueno, el maestro le pareció prudente comprar un atado de puntales en el mercado. De hecho, le voy a decir que me regale uno cuando recoja la exposición y ponerlo en esta exposición. Aquí hemos grabado. Aquí un poco también está muy explícito lo que les decía yo, que eran estas como imágenes fotográficas que él reconfigura o que traslada al grabado en metal, y que después de un proceso de impresión hace el registro, pero precisamente de manera naturalista, y que él en un segundo momento va interviniendo con este dibujo súper suelto y con motivos pues propios de las festividades de la región, como esto de colgar chiles o plantita de chiles, o una vaca que tiene chiles en la cabeza. Pero a la vez vemos también que a esta persona, que seguramente es un licenciado o es no sé quién, lo vuelve una especie de perro. Luego aquí hay un perro y hay una frase, ¿no? Dice: ya regresa, es temporada de guajes, tengo leche dulce, ya van a ser el bebé. Bueno, aquí vemos a una persona entonces embarazada que tiene la pose de Chuck Moll, pero donde le está escribiendo a alguien así como que vuelve. Entonces se vuelve una especie de postal, una especie de carta, donde le escribe a otra persona que bien podría ser su amado, que pronto va a dar a luz y que es importante su presencia, para esperar a esa personita con mucho amor y con mucha paciencia. Aquí vemos unos más dibujos de estos en positivo. Aquí vemos cómo mezcla fauna con vegetación, y seguimos viendo dibujo suelto, dibujo gestual, machos cabríos en medio de bosques insinuados o desdibujados. Esta serie en sí se parece más como una especie de ilustración de cuento, pero vemos que sigue manteniendo esa característica macabra de la propia naturaleza, y que a él se le da muy bien, o él la siente muy bien, como ese instinto de peligro o de precaución, ¿no? Es una pieza muy bella. Vemos un esqueleto de tortuga con una palmera en la espalda y un pájaro, una especie de guías de luces que pueden hacer referencia al circo. Habría que ver si el maestro se asume como surrealista o si se encajaría más en el lenguaje poético, porque vemos la silla dentro del caparazón y abajo del caparazón la rueda, tal vez haciendo un guiño cuando en los pueblos originarios se conoció al bocho y que decían que era una tortuga de metal, era un carro, pero ese carro le faltaba, tal vez el maestro intentó mejorar la industria y a ese carro lo mejoró poniéndole sombra, porque se calienta muchísimo con el sol, a la vez que
le faltan luces para ver el contexto rural. Y bueno, ¿por qué no despertar con el canto de un zanate? Sería propio para empezar a recorrer la geografía de nuestro bello país, nuestro bello estado y nuestra bella ciudad. Aquí vemos una serie de serigrafías con personajes, ¿cómo sería? Protagonistas. No hay un retrato colectivo, sino más bien son elementos unitarios. El conejo, el pastor, la palma, el ave, la garza, el pato, la cabra. Todos elementos que conforman el universo visual de Guillermo Holguín en Sur y Sur, en la Casa de la Cultura de Juchitán, devolviéndole el poder y la autonomía a la naturaleza a través de la creación de obra bidimensional, a través del dibujo en positivo y con las texturas visuales, oponiendo o contrastando la fotografía o el grabado a partir de una fotografía con la intervención en un segundo momento de dibujo. Y bueno, el maestro es la versión más clara de el arte oaxaqueño en su poética y su elegancia. Podríamos que él representa en la actualidad por lo que el arte oaxaqueño en sí mismo es valorado en el mundo, pero bueno, el maestro también se ha decantado y ha elegido esta parte instintiva y oscura para representarla, y que en México es muy propia, porque para nosotros la muerte sigue siendo algo importante y sagrado, a pesar de que también en la actualidad se empieza a abordar de maneras diferentes o divertirse pues con ella, ¿no? Como la guelaguetza, como los rituales, como todas estas formas en que se le quita la solemnidad, pero definitivamente sigue siendo algo muy permanente, aunque a partir de las religiones pues se le ha otorgado vida o se le ha dado continuidad después de la muerte, ¿no? Después del suceso físico. Bueno, esto es Guillermo Holguín, Sur a Sur, Casa de la Cultura de Juchitán. Visiten la exposición y el lugar es hermoso.